Muy buenas noches, que el Señor los colme de bendiciones. Qué gusto verlos aquí y que sigamos escuchando la voz del Señor, que está empeñado, terca y amorosamente empeñado en que nosotros tengamos vidas plenas, en que tengamos relaciones saludables, en que podamos amarnos, ayudarnos y bendecirnos los unos a los otros. Y hoy veremos cómo nosotros no siempre le hacemos caso al Señor, y esto trae para nosotros grandes consecuencias. Hoy veremos una actitud humana que tiene muchísimos años, una larga y fea trayectoria, pero por más que lleve muchísimos años dañándonos a nosotros, dañando la humanidad, sus efectos no disminuyen, sino que sus defectos aumentan. Y muchos de nosotros decimos, no, ese pecado yo no lo tengo, yo puedo tener este o el otro, pero ese no lo tengo. Y en la medida en que nos negamos a escuchar sus manifestaciones, parece que fuéramos alimentando ese pecado con todo y los daños tan grandes que hace, porque sea que lo reconozcamos en nosotros o que no lo reconozcamos, Él nos daña, pero daña a otros que están a nuestro lado. Y al final lo que se hace es detener ese proyecto maravilloso que Dios tiene para nosotros, esos deseos, esa voluntad que Él tiene en nosotros. Con ese pecado lo frenamos de una forma impresionante. No a Dios, porque ningún pecado puede frenar a Dios, sino el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos entonces, por favor, a Proverbios y vamos a escuchar esa voz maravillosa de Dios en Proverbios. Y dice Proverbios 14:30: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mi Señor, gracias por la forma tan maravillosa como nos hablas en Proverbios. Señor, gracias por este enfrentado que nos das, Señor. Un corazón apacible que es vida para nuestra carne, para nosotros, Señor, pero una envidia que nos carcome desde lo más profundo de nuestro ser. Una carcoma que finalmente destruye y es muerte. Permítenos comprenderlo, mi Señor, y tomar los correctivos a tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Palabra dura esta de la carcoma, y bueno, de pronto para algunas personas un tanto desconocida, pero vamos a ver que todos la conocemos. Y vamos hoy, mis amados, a hablar de lo que es el poder destructor de la envidia. El poder destructor de la envidia. Y vamos a iniciar con una fábula muy conocida, que es la fábula de la serpiente y la luciérnaga. Cuentan que una serpiente miró a una luciérnaga y empezó a perseguirla, y la luciérnaga se le escapaba y se le escapaba, hasta que ya cansadita le dijo: pero cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Yo soy de tu cadena alimenticia. No eres de mi cadena alimenticia. ¿Te he hecho algún mal? No me has hecho ningún mal. Entonces, ¿por qué me persigues? ¿Por qué quieres matarme? Porque no soporto ver la forma como brillas. Eso es la envidia, mis amados. Es cuando yo codicio lo que otro tiene. Lo quiero para mí, pero al mismo tiempo quiero que la persona tenga de eso menos que yo. Porque es que no es desear. Desear es bueno.
Imitar a otras personas en muchas ocasiones es buena. Nosotros tenemos que mirar las actitudes positivas de las personas y decir, bueno, esta persona estudia, se esfuerza, lee la palabra, hace el bien a los demás, es caritativo. Es decir, hay muchas cosas que nosotros podemos admirar y pedirle al Señor que nos dé los recursos, las posibilidades de llevarlos a cabo. Pero es que la envidia lo que hace es que yo me sienta enojada porque otra persona tiene algo que yo deseo para mí, que yo no tengo, que yo quiero, pero ahí no se queda, sino que yo lo deseo para mí en una cantidad grande, pero para esa persona en una cantidad menor. Entonces, ¿por qué el escritor de Proverbios habla de carcoma? ¿Qué es esto de la carcoma? Y la carcoma es como un insecto parecido al escarabajo. Creo que todos hemos oído hablar del comején, que entre otras cosas uno ni ve al comején, pero uno sí ve el ripiecito, cómo daña y cómo hace. ¿Cómo hace ese comején? Ese comején entra en la madera y por la parte interior de la madera va comiendo y genera hace como una especie de túneles y cosas. Entonces de pronto lo que se alcanza a ver es un poquito del desperdicio. Pues si eso no se detecta a tiempo, si no se le presta atención, acaba con todo. Acaba con una estructura, acaba con todo. Entonces dice el escritor de Proverbios que la envidia es como una carcoma de los huesos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que este sentimiento, pecado, llámenlo, pónganle el nombre que quieran al pecado, pero es una actitud dañina y empieza desde dentro. Y bien desde dentro, porque es que empieza desde la médula y va destruyendo. La carcoma en los huesos destruye, es una especie de cáncer que daña y eso pudre, deteriora, daña. Algo podríamos decir como similar a los efectos de la osteoporosis, pero con más severidad. Es un cáncer. Entonces daña. Y de la misma forma pasa en la persona, porque es que cuando nosotros permitimos que la envidia se vaya enseñoreando de nosotros, entonces nos va destruyendo y penetra desde nuestro corazón, nuestra mente, impregna todo nuestro ser. Entonces, al principio ni se ve, ni se siente, y empieza a dar como unas evidencias. ¿Y cómo se va incubando esa carcoma en nuestro interior? ¿Cómo va entrando ese comején a nuestro interior? Empieza por cosas que uno puede llamar como inocentes, y es cuando uno empieza a comparar. Cuando yo empiezo a comparar cosas mías con cosas de otro, bienes materiales, dones y talentos, relaciones, inclusive hasta el estado de salud, los hijos, el estado civil, todo. Vea, es que para la envidia hay una variedad gigante de posibilidades que la alimentan. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos de manera peligrosa a decir, no, es que yo admiro, pero yo no envidio. O no, es que yo tengo envidia de la buena. Preparando este mensaje, le he pedido mucho perdón al Señor, porque yo he practicado y practico este pecado. Porque hay cosas que aún amando al Señor todo el tiempo con Él, hay cosas que van más allá de la admiración y empiezan a entrar como en una especie de codicia, y ahí es donde, mis amados, uno entra en ese pecado.
Pero todo esto tiene solución en el nombre del Señor y entregándolo a Él. Pero vamos a descubrir cómo empieza eso, y empieza bien sencillo, y es con la comparación. Entonces, cosas como estas. Es que no es justo. Si yo me he cuidado, ¿por qué yo tan enferma y esta persona que ha hecho todo para dañar su salud está tan sana? ¿Y por qué mi hijo que ha estudiado tanto tiene un empleo tan mal remunerado o está sin empleo? ¿Por qué? En cambio, el hijo de la vecina, que es incrédulo, ese muchacho que no da buen testimonio, que es un parrandero, mujeriego, en fin, y empieza como la enumeración de cosas a comparar lo que éste tiene o no tiene con lo que éste tiene o deja de tener. Entonces ahí empieza. Es que, ¿por qué esta persona es ascendida en su empleo cuando sé que es tan perezoso, tan perezosa? ¿Y por qué a mí, que madrugo más, me voy luego, tengo un posgrado? ¿Por qué no me han mirado? ¿Por qué no ven todas las cualidades que yo tengo? Entonces ahí empieza. Hasta ahí está comenzando la envidia, y la manera como uno responde a esos razonamientos son los que determinan la envidia, porque a una pregunta se añade un sentimiento. Entonces yo pregunto esto. Por ejemplo, yo puedo ver personas en la congregación y decir, pero ¿por qué a esta persona si la llaman, la tienen en cuenta, y por qué a mí no? Según como yo me responda a eso, le voy añadiendo sentimiento a esa respuesta, y ahí empieza a generarse ese proceso. Así que la envidia empieza como el deseo de algo, con un resentimiento hacia quien tiene ese algo que yo deseo. Entonces, la envidia tiene un poder destructor gigantesco, y les decía que este pecado tiene una larga y fea historia. En una predicación de estas no alcanzamos a mirar todas las aristas que tiene, pero sí nos podemos antojar de Biblia, y sí nos podemos antojar de mirar un poquitico más, para que veamos que aún la persona siendo muy cercana a nosotros puede ser la que nos origine la envidia. Y el primer caso que está relatado en la historia está en Génesis capítulo 4, y lo conocemos ampliamente. Al llegar el tiempo, bueno, primero dice el Señor que Adán y Eva tuvieron pues sus hijos, y dice en el versículo 2 del capítulo 4, tiempo después dio a luz a su hermano Caín, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó después de él decaer en su semblante? Él empezó seguramente, como lo decimos, a comparar, a hacerse preguntas. ¿Por qué Dios a él sí lo quiere? ¿Por qué lo acepta él? ¿Por qué a mí no? Entonces la forma como como Caín respondió a esas preguntas internas que se hizo,
lo llevaron a que matara a su hermano. Entonces vemos que el poder destructor de la envidia llega aún a destruir a aquellos que, siendo hermanos de sangre, pues debieras amar, cuidar, proteger. Por lo menos debió existir un diálogo, pero esas respuestas de él lo enardecieron de tal forma y lo llenaron de envidia hasta que lo llevaron a eso. La envidia también destruye relaciones, muchas relaciones. Vamos a Génesis 30. Versículo 1. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel, empezó a hablar con ella, pero ¿qué significa en este caso esto de tener celos? Piensen ustedes nada más, dos hermanas que por mucho tiempo se amaron, ¿cierto? Compartieron juntas, crecieron juntas, todo lo que un par de hermanas hacen, pero un día ellas se casan, no en las condiciones adecuadas, ya ustedes conocen toda la historia, y una tiene hijos y la otra no tiene hijos. ¿Y qué es lo que hace la que no tiene hijos? La que no tiene hijos desea no solamente tener esos hijos, sino aún más, porque siente que es más amada por Dios, que es más bendecida por Dios la que tiene hijos que la que no tiene. ¿Y qué hace? Amargarse. Eso es lo que ella hace, amargarse. Las relaciones se rompen. La envidia destruye relaciones. La envidia destruye todo lo que va a su lado, porque ya la persona no es capaz de mirar de la misma forma a la otra, sino que la mira como un rival, casi como un enemigo. Entonces, en lugar de existir entre ellos ese amor, lo que hace es apartarse y tener una actitud que es negativa. Miren, la envidia es un gran destructor del gozo. Es un pecado supremamente dañino. Las personas, cuando tienen el pecado, por ejemplo, del alcohol, por citar un ejemplo, cuando las personas les encanta tomar alcohol, en el momento en que el alcohol va pasando por la garganta, y de pronto el primer trago o el segundo trago, no sé, los efectos que tienen los sienten muy placenteros. Lo mismo la gula, inclusive el mismo adulterio. Es que el pecado tiene un atractivo, y es que el pecado tiene como una especie de dulce, como que es dulce como la miel. Entonces atrae, tiene algo que, aunque sea un placer efímero, lo produce. En cambio la envidia no, porque la envidia desde el primer momento roba el gozo. No es posteriormente, sino desde el primer momento. Porque cuando se genera la envidia, cuando yo deseo, codicio o me comparo con lo que tiene otra persona, y desde ese momento lo deseo de tal forma que va generando en mí como una especie de resentimiento si no lo obtengo. Pero ¿saben algo? Peor si lo obtengo, porque cuando yo, a punta de lo que tenga que hacer, cuando entro en toda esa competencia a la cual me lleva la envidia, cuando yo entro en esa carrera loca de competir para obtener lo que la otra persona tiene y yo anhelo, entonces si yo lo logro, me vuelvo más egocéntrico, más orgulloso. Eso me hace daño.
Es decir, la envidia nunca lo deja ganar a uno, nunca jamás. Uno gana con la envidia. La envidia le gana a uno. Y si no logro eso después de todos los esfuerzos que hago, entonces llega el resentimiento, el decaimiento, la aburrición, el sentirme como incompetente o algo. Y esto se aplica en absolutamente todo. Una persona que tiene envidia es una persona que le destruye, la envidia le destruye esa capacidad de formar equipo con alguien en lo que sea, independiente de lo que sea, porque la envidia lo va a cegar hasta tal punto que en lugar de ver a la persona como la persona allegada, como la persona cercana, como que entre todos podemos hacer esto para el bien común, no, yo lo que quiero es sacar a la persona de en medio. Entonces la envidia hace gala de una cantidad de amigos que se le van pegando, los celos, la hipocresía, la mentira, la rivalidad, todo eso. Entonces, en lugar de generar como grupo, en lugar de trabajar unido, lo que hace es reventar relaciones, proyectos, revienta todo. Así sea una persona que esté cercana a uno para ayudar, cuando la envidia se manifiesta, daña todo. Y si no, miren lo que pasó con Saúl y David. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Estaba trabajando para Saúl, ¿cierto? Trabajaba para él, pero cuando llegó de una victoria, de una guerra, la gente, ¿qué hizo? Empezó a gritar que Saúl con sus 1000, pero David con sus 10,000. Y él, que dijo, pues ahora no falta sino que me quite el reino. En lugar de alegrarse por los logros, por el trabajo de un colaborador, lo que siente es envidia, como que le va a quitar el puesto, se siente como por debajo, empieza a responder a esa comparación con la respuesta, la forma de responder incorrecta. Y eso es lo que genera todo esto. Miren, la envidia destruye la gratitud. ¿Y por qué se dice que destruye la gratitud? Porque es que cuando yo dejo que esa carcoma de la envidia haga sus estragos dentro de mí, entonces yo veo lo que el otro tiene, pero yo dejo de mirar lo que Dios me ha dado. Y para mí no es suficiente. Es suficiente lo que tengo más lo que tiene el otro. Pero recuerde, queriendo tener mucho más de lo que el otro tiene. Por ejemplo, uno lo ve ahorita, uno ve una gran cantidad de influenciadores y no solamente del mundo, no. Esto sucede en los ministerios. Esto sucede en los ministerios. Alguien tiene, no sé, un blog, una página. Entonces, al principio dice, bueno, si siquiera me vieran 2 o 3 personas, si siquiera los de la iglesia, pero empieza a compararse con otros y con otros y con otros, y a codiciar y a desear lo que tienen los otros. Entonces la gente entra como en una especie de copia, de codicia, de anhelo de los dones que tiene la otra persona. Ahora, si es para lo bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Pero el problema es que no se reconoce lo que Dios le ha dado. Nunca es suficiente. Para el envidioso no hay gratitud. Porque es que, ¿qué es lo que piensa el envidioso? Que Dios le da más al otro, que Dios bendice más al otro. Y anhela eso. Pero hay una cosa que es característica en las personas envidiosas. Mire,
¿A quiénes envidiamos? A los que tenemos como nuestro círculo en las diferentes áreas que nos movemos. Por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, en el ministerio, en algo. Entonces, ¿a quién miramos? A personas que se mueven en ese mismo círculo que yo me muevo y yo anhelo lo que esa persona tiene. Por ejemplo, en un tema ministerial, podría yo decir, Señor, yo admiro a una atleta de alto rendimiento, yo la admiro, pero yo no la envidio, porque es que yo sé lo que esa atleta tiene que hacer, y esa no es mi experiencia y no están mis capacidades. Pero si yo miro a un servidor en la iglesia de aquí de la esquina y predicamos lo mismo, y aquí hay 20 y allá hay 100, ¿qué puede pasar dentro de mí? Es lógico que yo mire cosas que son evidentes, pero esto se convierte en pecado cuando yo empiezo a decir, pero si ni predica bien, si ni enseña bien, o si es en la parte deportiva, si ni siquiera salta bien, mírele ese cuerpo bien esquelético, si empiezo a sacarle defectos para empezar a mirar bondades para mí que estoy sintiendo la envidia, y si digo, ojalá que no tuviera esos logros profesionales, académicos, deportivos, ministeriales, si empiezo a gozar con el mal que le puede pasar a esa persona, eso es pecado. Eso es pecado. Y ¿saben algo? Eso pasa, aún lo hemos visto en las familias y por circunstancias de toda índole, por todo tipo de circunstancias. Por eso les decía en un principio que en esto lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que ese pecado algún día estuvo o está presente en nuestra vida, en nuestras actitudes, porque es muy fácil moverse de la admiración a la codicia por lo que el otro tiene. Es muy fácil pasar de admirar lo que Dios le ha dado a alguien a codiciar lo que le ha dado a esa persona, y en ese momento yo dejo de ser agradecida con el Señor y olvido que Dios es soberano, que tiene propósitos especiales y únicos para cada uno de nosotros, que la divina providencia de Dios está para cada uno de nosotros, que Él nos ha creado y nos ha creado con propósitos especiales, con dones y talentos especiales, que para Él no vale más esta persona que la otra, porque es que a ambas las creó y a ambas les dio capacidades especiales. Lo que no debemos hacer es desperdiciar lo que nos dio, pero no enojarnos porque le haya dado algo diferente a otra persona, porque en nuestra opinión consideremos que le dio más a la otra y por qué a mí no. Entonces, cuando yo pierdo esa gratitud, entonces lo que yo hago no es para la honra y para la gloria del Señor. Y ¿saben algo? Esa falta de gratitud nos lleva inclusive a mirar con envidia a personas que están en pecado. Dice Proverbios 23, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Así que a veces, mire, y le pasa a todas las personas, aún personas de mucha fe, cuando escuchan el ruido del éxito,
de personas que están en su misma labor, actividad, que tienen como una cercanía con ellas, y aún sabiendo que esa persona no tiene temor del Señor, y empiezan a envidiar. Y cuando uno vuelve los ojos al Señor, no a decirle: Señor, porque a este sí y a mí no, sino: Señor, gracias, gracias Padre por lo que me has dado, gracias mi Señor por lo que en mí has hecho. Cuando yo vuelvo los ojos al Señor, esa envidia, eso desaparece, y yo no dejo de ver lo que el otro tiene. De pronto no dejo de admirarlo, pero ya no siento esa codicia en mi corazón, sino que aprendo a alegrarme con el bien, con los éxitos y con el triunfo del otro. Y si de pronto es un malvado, antes lo compadezco y oro por él, para que un día esa persona pueda conocer al Señor. No me dejo obnubilar por todo ese brillo, por toda esa bulla que hace la fama, el dinero, la inteligencia, las habilidades en un deporte. No, nada de eso, sino que yo me concentro en lo que Dios me ha dado, y Dios me devuelve ese gozo del ser agradecido. Eso se llama contentamiento. Y el contentamiento no es resignación. El contentamiento es decir que lo que Dios me ha dado es suficiente, y que si algo más necesito o anhelo y Dios me da los dones, los talentos y los recursos, entonces yo lo aprovecho, pero sin que eso me aleje del Señor, que luego lo vamos a ver cuando miremos todo el tema de riqueza y pobreza, que Proverbios lo enseña de una forma muy hermosa. Entonces, cuando yo me pego del Señor, cuando yo estoy en esa presencia de Dios, cuando yo me lleno más del cielo que de las cosas de la tierra, cuando yo empiezo a orar por aquello que estoy sintiendo, pero de forma muy especial por la persona que me está generando esto, entonces yo aprendo a amarla. Porque es que el antídoto de la envidia es el amor. Porque yo no puedo decir que amo a alguien y que al mismo tiempo envidio a esa persona. No. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que lo amemos a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y sabemos que el prójimo no es solamente nuestro hermano de sangre, nuestro padre, nuestra madre, sino todos aquellos con quienes compartimos este terreno llamado tierra, valga la redundancia, este jardín hermoso que el Señor nos ha dado, que lo golpeamos y lo destruimos, pero a todos los que aquí habitamos, no podemos decir que los amamos y los envidiamos. Miren, el amor es ese antídoto perfecto para la envidia, porque el amor, en lugar de tener esos efectos nocivos, antes une. Miren, yo no puedo decir que entonces amo a un compañero de trabajo cuando no soy capaz de trabajar en equipo con él, aún sabiendo que al que le van a dar el ascenso es a él. Pero si yo lo amo, entonces yo le doy gracias al Señor por lo que a mí me ha dado, y me alegro por mi compañero de trabajo, y me alegro por la empresa, porque finalmente va a ser para el bien de todos. Pero eso que me lo da el amor, porque es que el amor no es envidioso, no es jactancioso. El amor no se ufana de cosas de las cuales sí se ufana la envidia. Y la envidia nos quiere atrapar, y la envidia nos susurra mentiras al oído.
¿La envidia de quién proviene? De Satanás. Es de él de quien proviene y nos susurra cosas al oído, cosas como: mira, tú vas a ser feliz cuando esta persona no destaque, sino que lo hagas tú. Tú vas a ser feliz cuando tengas estos hijos, vas a ser feliz si tienes el esposo o la esposa que éste tiene. Vamos a Éxodo 20:17. Éxodo capítulo 20:17. Está el Señor entregando el decálogo y dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Es decir, no llenes de envidia tu vida. No llenes de envidia tu vida, llénala de amor y de contentamiento. Llénala de gratitud con el Señor. Es de eso lo que tienes que llenarlo. Pero mire que no codicies. Mire que no dice no trabajes para tener una casa. En ninguna parte de esas dice. No dice no trabajes para que hagas una casa bonita, así como la hizo tu vecino. Mire qué casa tan linda y todos tienen el barrio adornado. No dice no te cases. No, lo que dice es no codicie la esposa ni el esposo de tu prójimo. Es que separado, soltero. No. Si tú tienes matrimonio, detente y piensa, dale gracias al Señor con lo que tienes. Revisa lo que tiene y cuídalo, porque la envidia, la codicia de aquello que no tienes y que te promete que vas a ser feliz si lo consigues, te va a robar el gozo, porque te roba la gratitud. Ese es el gran problema con la envidia. Ese es el gran problema. En ningún momento la envidia te va a producir placer. Nunca te va a producir placer, porque la envidia hace que tú pongas todos tus recursos y todo tu ser en función de conseguir lo que el otro tiene. Y te destruye, porque empiezas a trabajar por el sueño y las realizaciones de otros y dejas de ver lo que Dios te ha dado. Vamos a mirar lo que nos dice Tito para que veamos en el capítulo 3. Vamos a mirar que esta lucha de la envidia, ¿saben algo? Esta no es una lucha contra otros, sino que es una lucha interior. Es una lucha que tú vives cada día y aprendes a gozarte con lo que otros tienen, cuando de verdad la reconoces, cuando entiendes el mal que te hace, cuando dejas de decirte mentiras, cuando dejas de decir no, es que esto es para bien, pero te quedas por dentro con esa insatisfacción, entonces te pegas del Señor. Mire lo que dice Tito en el capítulo 3. Y yo voy a leer de atrás hacia adelante. Puede parecer como extraño, pero voy a leer primero el versículo 4 y siguientes, y luego leo el 3. Sin embargo, cuando Dios
nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y ahora sí el versículo 3. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la envidia? Es el amor y es la gratitud con el Señor, es volver los ojos a Él, es amarlo a Él, es entender lo que Él ha hecho por nosotros, pero también a los demás, así como a nosotros mismos. Es no creerle a Satanás esas mentiras que nos dice con la envidia. No, es no creerle eso, es mirar que la envidia nos destruye porque es una carcoma que entra desde nuestra propia médula y nos desbarata por completo. Y esto es uno puede decir, esto es una enfermedad del alma, pero una enfermedad del alma es un pecado, es un atentado contra nuestra espiritualidad. Pero ¿dónde está la cura, el antídoto? En Jesús. Entonces es volver los ojos a Él. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor, démosle gracias a Él y miremos cómo Él nos ayuda en absolutamente todo, cómo Él nos dice que no tengamos, así como dice Santiago, que dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces que nosotros no tengamos esas obras perversas del demonio, que miren mis amados, ahorita cuando ustedes estén en su intimidad, cuando ya estén listos para acostarse, hagan un repaso por su vida y miren ocasiones de envidia, ocasiones de envidia, porque de pronto, no sé, alguien muy más jovencito puede envidiar porque este tiene novio y yo no, porque se casó y yo no, porque tuvo hijos, por un vestido, por un carro, por alguna cosa, pero entréguenle al Señor lo que tienen. Y no hablo de ser resignados y personas que bajen la guardia con las cosas. No, vamos a darle honra, honor y gloria con todos esos talentos que nos ha dado. Y si todo esto nos trae un bienestar económico, social, relacional, pues gloria a Dios. Pero empecemos por detectar esa carcoma, porque es que está ahí metida. Recuerden que se mete y destruye, ella no sale. Un comején no se va hasta que no destruye la estructura. Él no se aburre de comer la maderita seca, él sigue y sigue y se reproduce, que es lo peor, porque es que no viene solo, no viene solito, sino que se reproduce y hace un daño tremendo. Entonces no perdamos de vista el impacto tan grande que puede hacer sobre nosotros esa carcoma llamada envidia. ¿Qué tenemos que hacer? Vea, seguir ese consejo hermoso de Romanos 12:15, y es estar agradecidos con lo que tenemos y gozar con los que gozan.
pero de verdad, de corazón, sin la hipocresía que acompaña a la envidia, sin hipocresía, sino que de verdad, de corazón, vamos a trabajar unidos, vamos a crecer unidos en lo que nosotros hagamos, en lo que cada uno de nosotros hace, y de forma muy especial en esas relaciones familiares. Aquí hemos visto, y hay muchos más ejemplos entre hermanos, y se caen ministerios o se hacen atentados contra ministerios por envidias. Y lo vemos en la Biblia, pero también lo vemos en la vida real. Y caen empresas por envidia, y caen familias por envidia, y caen amistades por envidia. Y lo que tenemos que decirle es: Señor, gracias por lo que me has dado, Padre. Señor, que en todo momento yo pueda acudir a ti, Señor. Señor, gracias, porque ese regalo maravilloso del contentamiento no hay con qué compararlo, Señor. Porque el contentamiento nos devuelve el gozo, nos devuelve la gratitud, Señor. Permite que cuando haya algún asomo de malestar por lo que otro tiene y codicia y pregunta, Señor, la respuesta esté en ti. Y volvamos los ojos a ti y digamos: eso le has dado a él porque tú quieres, y tú le das a quien quieres como quieres. Y eso no significa que a mí no me ames. A mí me amas y mi gozo está en ti, mi Señor. Padre, ayúdanos a recordar en todo momento, Señor, estas palabras tuyas, que no codiciemos nada que a otro pertenece, porque a él le fue dado. Gracias te damos, mi Señor, por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.